La práctica del Qigong de salud tiene un componente estético, pero no debemos confundir esto con su característica principal. Es muy fácil dejarse llevar por el aspecto externo de las rutinas, pero esto no es ni de lejos lo más importante. Buenas, soy Javier Arnanz y hoy te voy a contar qué es lo que define de verdad el Qigong para la salud. Como una actividad física que combina movimiento, respiración y regulación mental, el Qigong de salud comparte ciertas características con otras actividades físicas, pero además tiene otras que lo hacen diferente. El ser humano es la unidad de cuerpo físico y energético y mente. Lo que nos diferencia de otros animales es una única actividad mental que nosotros tenemos, la consciencia de nosotros mismos. La primera característica de esta práctica es que utilizamos de manera activa e intencional la guía de la consciencia para usar todo nuestro potencial interno y así mejorar nuestro funcionamiento global y nuestra salud en general. Durante la práctica pondremos el foco en la unidad del cuerpo, el chi y la mente. Y es precisamente esa combinación de la regulación corporal, la regulación de la respiración y la regulación de la mente lo que distingue el Qigong de salud de otros ejercicios que se enfocan fundamentalmente en el entrenamiento de uno o dos de los elementos, pero no los integran todos juntos. Una característica importante de la práctica del Qigong de salud es que tanto el movimiento como la respiración deben ser suaves, moderados y lentos. Cuando practicamos se debe moldear y mover el cuerpo con suavidad y gracia, de manera moderada y con lentitud. La respiración debe ser profunda, fina, equilibrada, larga y por último la mente debe estar relajada, en paz y sobre todo consciente. Gracias a esta baja intensidad, el Qigong de salud se puede practicar durante toda la vida, mejorando nuestras funciones fisiológicas y permitiéndonos ahorrar energía de manera integral. Y lo que es más importante, nos evita impactos negativos que causa el ejercicio físico intenso. A menudo vemos demostraciones en las que parece que lo importante es bajar a un caballo cuadrado o torsionar el cuerpo hasta más allá de los límites de una persona normal. No quiero decir que eso sea incorrecto, pero desde luego no debe hacerse a costa de introducir tensión, agitar la respiración o realizar un esfuerzo extremo. En ocasiones se me ha criticado el no bajar lo suficiente las posturas. Bajar por bajar no es técnica. Siento decirte que hundir el peso, conectar con la raíz, es algo más que ponerse en cuclillas. Evidentemente hay un valor que tiene que ver con fortalecer o flexibilizar las articulaciones cuando se baja la postura, pero ese es el aspecto más externo del ejercicio. Si eso es lo que tú estás buscando, seguro que tienes alternativas muchísimo más interesantes que el Qigong. Hay un antiguo dicho chino que afirma: el cuerpo necesita trabajo regular, pero no demasiado trabajo. El Qigong de salud, cuando está correctamente ejecutado, resulta un ejercicio ideal tanto para ancianos como para enfermos crónicos por su suavidad, ritmo lento, consistencia, estabilidad y la poca carga que demanda para el cuerpo. Pero no es solo un ejercicio para gente mayor. Su práctica regular nos va a ayudar a llegar a la vejez en muchísimo mejor condiciones por su poder preventivo. El cultivo o conservación de la salud consiste en curar la enfermedad que no ha ocurrido. El cuerpo tiende a buscar el equilibrio, a sanarse cuando las circunstancias lo permiten. El problema es que a veces las presiones externas o los desgastes internos no le permiten actuar. Por ejemplo, una reacción psicológica como un cambio de humor de una persona generalmente no causa enfermedad. Pero si ese cambio supera esa capacidad de autorregulación, se va a producir un trastorno que afectará al yin y al yang, al chi, a la sangre, a los órganos y a las vísceras y acabará provocando una enfermedad. En la práctica del Qigong de salud se enfatiza que el practicante relaje el cuerpo, regule la respiración y calme la mente. Estos factores tienen un efecto directo en el sistema nervioso central
y en el sistema nervioso autónomo. Si somos capaces de hacer estas 3 regulaciones, seremos capaces de descargar el impacto de las emociones negativas en nuestro cerebro. Así vamos a reducir las respuestas de emergencia que genera el estrés en el cuerpo, manteniendo un entorno relativamente estable de manera que se pueda promover la salud y evitar las enfermedades. En el clásico de la medicina tradicional china, Su Wen o cuestiones simples, se dice: sé indiferente y tranquilo y el verdadero chi estará en armonía. ¿Cómo atacará así la enfermedad? La continua mejora del nivel de vida y el aumento del tiempo de ocio ha elevado considerablemente el número de gente practicando actividades deportivas. El deporte se ha convertido en algo no solo para entrenar el cuerpo, sino que está de moda. Ideas como menos medicinas y más sudar la camiseta o gástate el dinero en tu salud se han hecho comunes y cada vez más gente se vuelve activa. El Qigong de salud dispone de una gran variedad de rutinas con diferentes estructuras, estilos, duraciones e intensidades. Además, no está limitado por factores como pueden ser la edad, el género, la constitución corporal, el espacio que tenemos, la equipación o la cantidad de tiempo disponible. Tienes a tu disposición suficientes alternativas entre todas las rutinas disponibles como para poder permitirte elegir una que se adapte a tus circunstancias y necesidades. De esta manera, el Qigong de salud se convierte en una opción más que interesante para cubrir esas necesidades de ser socialmente activo. Además, existen múltiples estudios que demuestran que las personas que practican con regularidad Qigong de salud suelen tener un gasto médico inferior que aquellos que practican poco o que no practican. Y eso que la media de edad de los practicantes de esta actividad es mucho mayor que la de la mayoría de las demás. Si te está gustando este vídeo, no te vayas todavía porque tengo algo más que contarte. Pero antes, quiero dar las gracias a mis protectores, guardianes y héroes de Patreon por hacer posible estos vídeos para compartirlos con toda la comunidad. Si quieres pasar a formar parte del grupo de los audaces del Chi, te dejo abajo el enlace en la caja de descripción y tendrás acceso a contenidos exclusivos. He creado una lista de reproducción para ti con todo lo que necesitas saber para mejorar tu práctica del Qigong. Puedes encontrarla aquí. Además, si no quieres perderte ninguno de mis vídeos, no olvides suscribirte al canal. Ahí abajo lo tienes y estarás siempre al tanto de todo lo que hacemos. Y para terminar, aquí tienes un vídeo que seguro que te va a gustar. Dale al me gusta, no olvides compartirlo y nos vemos por aquí en otro vídeo.